Se puede imaginar la opinión que tengo yo del señor Espinosa de los Monteros o del señor Abascal, pero les han votado muchos ciudadanos españoles y aunque a veces parezca que más quieren dar un golpe de Estado que proteger la democracia española, estoy dispuesto a dialogar con cualquiera. Absolutamente intolerable, que falta a la verdad y que es tremendamente ofensiva para nuestro grupo parlamentario y los 4 millones de personas que la han votado. Por tanto, le ruego que tome cartas en el asunto y le pida rectificación. Ha dicho que parece que, no que vayan a dar un golpe de Estado. Por lo tanto, no es que no tiene la misma categoría. Claro, no tiene la misma categoría y aquí alguno tiene la piel muy fina. Lo que pasa que es que estoy hablando yo y no tienes la palabra. No, pero ya habías cogido el micrófono y nos conocemos. Yo le preguntaré al vicepresidente si quiere retirar esas Le agradezco palabras. que me haga la pregunta. Voy a ser todavía más preciso. Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. Esto es un espectáculo lamentable propio de un marxista comunista que no conoce lo que es el consenso y no tiene absoluto ninguna intención de reconocer absolutamente nada hasta que usted continúe que yo no voy a tolerar esto. ¿Y en qué se traduce que usted no lo vaya a tolerar, señoría? No me entren Digo, en diálogos por de saberlo. este tipo, no entren en diálogos de este tipo. Cierre al salir, señoría. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Después de lo que vimos ayer en el Congreso, en el rifirrafe del vicepresidente Pablo Iglesias con la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, pensamos que sus señorías hoy se habrían levantado abochornados del espectáculo, pero no, parece que ya todo vale en sede parlamentaria, y más aún si hablamos de la reconstrucción del país. Esto que acaban de ver ha ocurrido esta mañana en esa comisión donde se habla de los fallecidos y de la crisis económica, algo insólito. El presidente de la Comisión para la Reconstrucción, Patxi López, ha sido cuestionado por su intervención también. Ha interrumpido la sesión para reclamar responsabilidad política a los presentes. Después de este desencuentro, ha pedido que cesen las descalificaciones y ha terminado su intervención haciendo autocrítica. Y aquí debemos de venir con voluntad política para proponer, para acordar, para entender qué espera la gente de nosotros. Y no espera que estemos todo el día en la crítica, en el insulto, en la descalificación, en el y tú más. Ya está bien. Un poco de entender para qué nos eligen. Un poco de entender que si en algún momento podemos demostrar para qué sirve la política, es este. Y de entender para qué estamos aquí. Si no, es que no servimos para nada. Y vuelvo a disculparme. Yo, porque no lo he hecho bien. Insólito también y desde luego de agradecer. Patxi López estará con nosotros la semana que viene en este programa. Por lo demás, seguimos en sede parlamentaria, pero en la de Navarra, donde también se ha vuelto a hablar del ingreso mínimo vital. En espera de que mañana lo apruebe el Parlamento, la polémica se instala en Navarra a costa de un ingreso que va a gestionar la comunidad foral y se hace a costa de quienes participaron en la negociación. El Partido Socialista de Navarra se felicitaba por el acuerdo alcanzado por el Gobierno central y el PNV, destacando la participación del Ejecutivo foral en el mismo. Pues evidentemente con su presidenta a la cabeza, negociando, y con la consejera de Economía y Hacienda, negociando con la ministra de Economía y Hacienda, María Jesús Montero, con nuestro diputado, en coordinación con nuestro diputado también en Madrid, con Santos Cerdán, en coordinación permanente con la presidenta del Gobierno de Navarra y con la consejera, para llevar a esa negociación con el Partido Nacionalista Vasco y dentro del Gobierno de España las pretensiones que tenía Navarra. Algo que no comparte Navarra Suma. Nuestra indignación, como navarros, como representantes en las instituciones navarras, por la injerencia, una vez más, otra vez, del PNV. También nos resulta triste, casi indignante, el que la presidenta del Gobierno de Navarra, que es la máxima institución que nos representa a todos, esté dejándose de alguna manera ningunear por otros ámbitos de decisión. Geroa Bay legitima la actuación del PNV en Navarra. Partido también navarro con más de 110 casi años de instalación en esta comunidad foral para negociar cuestiones relativas a Navarra y al bienestar de los navarros y navarras en Madrid. Entendemos que la legitimidad no se la da ni se la quita ningún otro partido, evidentemente. Bildu calificaba de lógica la transferencia a la comunidad foral. Los datos y la realidad de los sectores más vulnerables los tenemos en Navarra,
en los servicios sociales, en la Hacienda navarra y, por tanto, para compatibilizar esas ayudas era lo lógico que se pudiera gestionar desde aquí. Podemos mostraba su satisfacción independientemente del partido que haya logrado el acuerdo. Lo que queremos es proteger a la gente. Si los acuerdos vienen de la mano de otros partidos, bienvenidos sean esos acuerdos. Sin entrar en la legitimidad de la negociación, Izquierda-Esquerra también lo calificaba de positivo, aunque a medias, pues lo considera insuficiente. Consideramos muy positivo el programa de ingreso mínimo estatal, en la medida de que va a haber una renta mínima no suficiente bajo nuestro punto de vista. El Gobierno de España tiene como límite el 31 de octubre para hacer efectiva la transferencia. El Gobierno navarro no ha quedado a un lado en el acuerdo alcanzado para el traspaso de la gestión de la renta mínima, así lo asegura la consejera Sáiz. Es la confirmación de que nuestras negociaciones y nuestras propuestas han llegado a buen cauce. No puede estar más claro, la relación ha sido de gobierno a gobierno. Al otro lado, Navarra suma. El PNV es el que está mandando y es el que está marcando, sí. Y ahora entra en lucha con Bildu para ver si... Y hacen el teatrillo de... Cuando son cosas además que, en fin, que no suponen un euro más para ayudar a los navarros. Queda abierto el fuego cruzado entre Chivite y Esparza con un protagonista, EH Bildu. Valoro las propuestas por el contenido de las mismas, desde luego no por quién las firma. Lo que Esparza interpreta. ¿Quién las firma? ¿Qué tiene? ¿Algún déficit democrático? ¿Quién las firma? No, porque claro, se está justificando, es que se delata usted misma. Usted sabe con quién está firmando. Y en el fondo se avergüenza, lo que pasa que mira para otro lado. Esta es la realidad y esta respuesta que usted acaba de darle al señor Araiz. No sé si el señor Araiz lo ha tenido en cuenta o no. Lo que supone para Chivite una doble vara para medir. Que no hace falta ir a la hemeroteca para ver aquellas reuniones presupuestarias de UPN con Herri Batasuna, señor Esparza, que es que son públicas, que están publicadas en periódicos y en televisiones. Y desde luego que es que hace unas semanas, señor Esparza, usted acordó con Bildu las medidas para autónomos. ¿Que es que lo acordó usted o va a negar usted las llamadas a EH Bildu? Pero insiste. Están ayudando a blanquear al brazo político de una organización terrorista. En esta línea, Chivite ha pedido al líder de Navarra Suma que deje lo que para su juicio es un teatro, porque asegura que cada vez que saca el tema, su credibilidad se desploma más. Pues vamos ya con los datos como cada día. Un nuevo fallecido en la comunidad foral en las últimas 24 horas. La cifra total asciende ya a 514. Los diagnósticos por prueba PCR suben en 18 personas, con lo que la cifra asciende ya a los 5.264. En las UCI siguen ingresadas 11 personas. Ya lo ven, igual que ayer. Por cierto, que el Ministerio sigue sin actualizar los datos de Navarra y en su informe siguen figurando 490 fallecidos. En el conjunto del país, pues se notifica un único muerto más que ayer. Ya saben que se está revisando la serie histórica de los datos. En la última semana se registraron 38 fallecidos más, por lo que la cifra asciende ya a los 27.119. En cuanto a los diagnósticos, en el último día hay 182 más, que suman 237.906. Nieves Ascunce, jefa de epidemiología del Gobierno de Navarra. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy hemos conocido de nuevo los datos hace muy poco tiempo y vuelve a existir falta de sincronización entre los del Gobierno de Navarra y los que ofrece el Ministerio de Sanidad. ¿Esto es un problema también para ustedes a la hora de buscar respuestas? Bueno, es verdad que a veces tenemos alguna discrepancia entre algunos datos que damos, algunos datos que aparecen desde el Ministerio, desde el nivel central, y muchas veces es debido a la velocidad con la que nosotros producimos los datos, a veces sin la necesaria depuración o sin el necesario estudio real de la situación o de los datos. Y lo mismo en Madrid, también la reciben. La obligación de dar y la necesidad de dar la información también muy rápida, pues a veces hace que tengamos estas diferencias, ¿no? Pero realmente un caso arriba, un caso abajo, en el momento tampoco es tan importante. Lo importante desde mi punto de vista es estudiar la situación, ver cómo evoluciona, la tendencia, si aparecen muchos o pocos casos, en qué tipo de personas, etcétera, etcétera. Esto es lo que realmente nos interesa y es lo que vigilamos y es lo que realmente pues, nos hace ver cómo estamos y cómo va a ser a corto plazo. Lo que pasa es que llama la atención que el Ministerio de Sanidad hoy hable de 490 muertos en la pandemia en Navarra y el Gobierno de Navarra hable de 514. Son 24 fallecidos que no se sabe muy bien dónde están.
Bueno, seguramente que están cogidos en fechas diferentes o que han pasado algún filtro diferente. Yo tampoco te puedo decir exactamente a qué corresponden estos 20, pero ya te digo que lo importante es la tendencia que estemos siguiendo con este tipo de indicadores, y verdaderamente ya en poco tiempo y en pocos días son datos que tardan, o que es necesario estudiarlos muy bien y despacio y con muchas fuentes de información, y más en el tema de los fallecidos, y que seguro que al final vamos a cuadrar todos la información. En la búsqueda de los positivos, de los contagios, ¿es más fácil o menos fácil hacerlo en una comunidad como la de Navarra, que es una comunidad pequeña? A la hora de hacer el rastreo, ¿es más complicado en una comunidad más grande o al final los dispositivos son los mismos? Seguramente sí es más fácil aquí, ¿no? Pero también depende mucho del tipo de organización y cómo montemos el sistema de captación de estos contactos que decimos, y también del seguimiento de los mismos. En Navarra hemos optado por un sistema más centralizado, con un equipo especializado en este tipo de contactos y de seguimiento, y quizá nos está permitiendo pues hacerlo de una forma mucho más homogénea y también probablemente con mayor posibilidades de éxito, ¿no? Realmente ser las mismas personas las que llamen siempre a todos los contactos, preguntarles de la misma forma y intentar convencerles. Realmente se hacen expertos en este trabajo que realizan, y seguramente que nos va a dar mayores garantías de que realmente conseguimos contactar con todas estas personas que pueden estar en riesgo de desarrollar la enfermedad, aislarlas o ponerse en cuarentena para evitar lo importante que es que puedan transmitir a otras personas de su entorno la enfermedad, en caso de que la tuviera, que no tienen por qué. Estuvimos durante muchos días pendientes de conocer los resultados de ese estudio que se estaba haciendo para saber qué porcentaje de la población era inmune, estaba ya inmunizada. Y la verdad es que nos quedamos con una sensación un tanto extraña, porque daba la sensación precisamente de que el porcentaje iba a ser más alto que ese 5, 6, 7, 8%. ¿Es real ese porcentaje? Pues yo tengo que creer que sí, o sea que realmente la encuesta la estamos haciendo en base a una selección de población bien hecha, o sea que el muestreo realmente representa a la población en la que queremos estudiar, o en la que estamos estudiando este porcentaje de protección, vamos a decir. Y bueno, de alguna forma tampoco esperábamos un número muy alto de personas protegidas o de personas con anticuerpos. Quizá no tan bajo, no sé muy bien decirte, ¿no? Pero verdaderamente, como he dicho en alguna otra ocasión, pues es lo que es. O sea que tenemos que contar con que ese 6% aproximadamente de población ha desarrollado suficiente inmunidad como para estar protegido. El estudio no ha terminado. De hecho, estamos ahora terminando la segunda semana y la segunda ronda, vamos a decir, y aún nos quedarán otras 3 semanas para ir viendo también si ese porcentaje de población protegida va aumentando. Es importante que sepamos cuál es la realidad de nuestra comunidad para enfrentar lo que pueda venir. Por ejemplo, ante un brote, ¿usted preferiría que ese porcentaje fuera mucho más alto? Bueno, un porcentaje mucho más alto en este momento de alguna forma nos haría menos susceptibles, ¿no? a la transmisión de la infección, de la enfermedad. El número de personas susceptibles de poderse infectar sería mucho menor, y por tanto la posibilidad de transmisión entre la comunidad pues también sería mucho menor. ¿Qué nos hubiera traído? Pues hubiera sido la consecuencia de una mucha mayor transmisibilidad en la época previa, con las consecuencias que eso hubiera tenido también en ese momento. Ahora realmente es baja el porcentaje de población protegida, pero también estamos mucho más preparados para un posible rebrote en el que yo espero no encontrarnos en poco o a corto o a medio plazo, ¿no? Pero desde luego estamos mucho más preparados, sabemos cómo actuar, tenemos los suficientes recursos sanitarios como para actuar rápido, etcétera, etcétera. Todo tiene su ventaja y su inconveniente. Doctora Ascunce, usted ha dicho que el virus no ha circulado tanto como pensamos, pero ¿sabemos por dónde ha circulado? Bueno, yo he dicho que no había pensado que no había circulado tanto, porque realmente estábamos todo el día hablando de los casos, los enfermos, tristemente de los fallecidos. Nos parecía que estábamos como inmersos en un mundo en el que todo era coronavirus y todos estábamos en contacto con el virus, ¿no?
Y la encuesta nos está demostrando que realmente hay muy poca población que contactó con el virus. O sea, estábamos viendo un pico muy alto del iceberg y por debajo pues había mucha menos población de la que pensábamos que estábamos contactando con el virus, ¿no? O realmente contactábamos, pero o había, por ejemplo, cuando hablamos de que podría haber mucha población asintomática, bueno, pues quizá no había tanto o no lo transmitían. No sé, estábamos en una situación que creíamos muy superior en transmisión a lo que realmente nos está demostrando los datos. ¿Qué parte de la población le preocupa más ahora mismo? Bueno, ahora y siempre y en el futuro, pues las personas más vulnerables, las personas de edad avanzada, las personas con alguna patología de base en las que se produce una infección, si realmente enferman por COVID, pues las consecuencias o el impacto podría ser más grave. En ese sentido, pues verdaderamente creo que nuestro reto en este momento es salir a la calle como estamos haciendo, volver a una cierta normalidad, pero de una forma responsable, de una forma organizada y sobre todo protegiendo a estos grupos de población más vulnerables que son en los que el impacto sería mucho mayor, tristemente. Claro, si hay un rebrote importante, ¿se debería volver a confinar a toda la población o solamente a las personas de riesgo? Bueno, yo espero que no lleguemos a esa situación, espero que la transmisión si es que se produce, que se va a producir, no cabe la menor duda, pues sea de una forma más sostenida, más estable, no haga estos picos que son los que nos obligaron a hacer este borrón y cuenta nueva, ¿no? Y parar todo para que no siguiera extendiéndose la enfermedad y poder empezar a controlarla de nuevo, como lo estamos haciendo ahora, con una transmisión muy reducida, con un objetivo clarísimo de detección temprana, de diagnóstico lo antes posible de los posibles casos para su aislamiento y el de los contactos, como decíamos antes al principio de la entrevista, y bueno, permitir esa transmisión menos rápida, vamos a decir, más estable y que nos permita asumirlo. Y como digo, siempre protegiendo a la población más vulnerable, que siempre vayan protegidos, protegerles nosotros a ellos y de alguna forma controlar que ellos sean los que menos se infecten o que sufran las menores consecuencias posibles. Señora Ascunce, estamos desescalando casi los primeros. Navarra va de alguna manera también de avanzada. No sabemos el siguiente paso si va a llegar en los tiempos previstos o no, pero ¿le preocupa lo que está viendo en la calle? ¿Le preocupa lo que está viendo en las terrazas, en los grupos de gente joven? La verdad es que tengo que decir que a veces sí, porque como os digo, yo creo que tenemos que poder volver a la normalidad o a esa nueva normalidad que dicen llamar, ¿no? Pero lo tenemos que hacer de una forma mucho más ordenada y responsable. Yo creo que la falta de percepción de riesgo en algún grupo de población pues no le exime de la adopción de unas medidas en este caso de prevención, porque realmente si todos nos protegemos, también estamos protegiendo a los demás. Y eso creo que en este momento de desescalada y en el futuro más inmediato, pues yo creo que es muy importante. Si lo hacemos bien, no vamos a tener problemas. Lo que pasa es que lo tenemos que hacer bien y tenemos que utilizar, mantener esa distancia que decimos física. Si no se puede, mascarillas. Y bueno, pues como digo, ser responsable y hacer las cosas con el interés propio, pero también hacia los demás. Muy bien, Nieves Ascunce, muchísimas gracias por su tiempo y esperemos tener que contar las cosas de otra manera porque hayan cambiado y porque sobre todo seamos más responsables. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues sí, la verdad es que en mitad de esta desescalada en la que estamos inmersos, hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que las medidas que se han tomado en la fase 1 y la 2 no han tenido por ahora un impacto negativo en la evolución de la epidemia, pero sí ha dicho y ha pedido prudencia para no dar pasos atrás. No podemos bajar la guardia porque debemos convivir con el virus, con ese fuego que al menor golpe de viento puede volver a avivarse. Es necesario seguir respetando las limitaciones y circunstancias en las que se van flexibilizando las actividades que podemos realizar en cada fase. Son medidas que tienen un único objetivo, la protección de la salud individual y colectiva.
Pues les vamos a hablar ahora de uno de los sectores más castigados en esta crisis del coronavirus. La Asociación de Hostelería de Navarra, junto con Hostelería de España, han hecho entrega hoy al Gobierno de un manifiesto con distintas reivindicaciones para el sector. Por ejemplo, la de fijar la distancia de seguridad como criterio para determinar el aforo de los locales. El documento ha sido entregado en la delegación del Gobierno de Navarra. Además, durante toda esta jornada, distintos establecimientos emblemáticos han preparado una mesa con el cartel "Mesa reservada para el diálogo con el Gobierno" como símbolo de esa muestra de unión del sector y para hacer también más visibles sus reclamaciones. El sector está viviendo este tiempo con mucha incertidumbre y lo que necesitamos son, en estos momentos, certidumbres en torno a los ERTEs, en torno a los aforos, en torno a las medidas de seguridad de distancia que tienen que tener unas personas con otras, porque realmente no tenemos claro nada, no tenemos claro cómo planificar la temporada, no hemos tenido claro cómo planificar la apertura de los bares y ha sido un poco todo pues, a lo loco. Pues mañana más de 17.600 autónomos navarros van a cobrar la prestación extraordinaria del Gobierno de España para amortiguar el impacto de la crisis en sus negocios. Una medida de la que se beneficiará más de 1 millón de trabajadores y para la que se van a destinar 1.200 millones de euros. La mayoría de ellas se van a destinar al sector del comercio, la hostelería y la construcción. Algunos de ellos son hosteleros. Acabamos de ver ese manifiesto y esas peticiones. Muchos de ellos buscan certezas ante una realidad creciente, que es la de las cuadrillas de amigos y familias que ya reservan para disfrutar de una buena comida o de un almuerzo, no cualquier día, un almuerzo sanferminero. Pongamos que un 6 de julio. Es la alternativa a la ausencia de programas y actos oficiales, pero que preocupa y mucho al Ayuntamiento de Pamplona, que ha pedido a los colectivos implicados en las fiestas que eviten programar actos que motiven salir a la calle, salir en masa a la calle. Probablemente no serán así, pero lo cierto es que las ganas parecen ser las mismas, si no mayores, tras el confinamiento y la desescalada. Serán los almuerzos de los no sanfermines tras la suspensión por el coronavirus y deberán responder a la situación que marque la pandemia y la crisis sanitaria. Aforos, distanciamiento social. Se llama a la prudencia y a la responsabilidad. Lo hace el alcalde de Pamplona tras reunirse, así como ven ayer, con los colectivos de la Mesa de los Sanfermines, a los que se les ha indicado que no se organicen actos ligados a la fiesta. Ni esto, ni por supuesto esto otro. Nada que fomente o anime a la gente a concentrarse. Desde el consistorio no vamos a programar ningún acto festivo relacionado con San Fermín por la imposibilidad que existe de controlar los aforos, por la imposibilidad que existe de controlar ese efecto llamada que pueden suponer y, por tanto, que dé lugar a aglomeraciones de personas y no se puedan controlar las medidas sanitarias que todos debemos de respetar en estos momentos. Al consistorio pamplonés están llegando propuestas que se están evaluando, iniciativas de participación individual y en espacios privados, pero se trabaja de manera fundamental en otra idea. Lo que sí que habrá durante los días de San Fermín, durante esa semana, que normalmente no hay otra programación al margen de la propia de las fiestas, es una programación estable, cultural, que va a haber durante todo el verano y es lo que programará el ayuntamiento, pero nada que tenga que ver con las fiestas de San Fermín. Pamplona, entre el 6 y el 14 de julio, salvo que la pandemia marque lo contrario, habría entrado ya en la denominada nueva normalidad, donde se seguirá recordando que nada será normal como antes. Pues la Comisión de Presidencia de Pamplona ha acordado modificaciones presupuestarias de algo más de 5 millones de euros para la reactivación de la ciudad. Esta cantidad se divide en 3 expedientes distintos. Es una cantidad que se va a destinar a ámbitos como el de los servicios sociales, la movilidad, el comercio o la hostelería, que tanto está ocupando esta tarde en nuestro programa. Por ejemplo, para esto último se van a destinar casi 2 millones de euros a modo de subvenciones. Bien. Orientales, el corredor sostenible del Labriz con todas más enmiendas. María García Barberena, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, revisión de esos presupuestos por unanimidad, algo que estamos todos esperando después de ver lo que está pasando en el Congreso de los Diputados. ¿Se va a mantener esta unanimidad? Bueno, yo espero que todos los grupos mantengan
la unanimidad en realidad es efectivamente nosotros con el PSOE sí que hemos acordado algunas medidas, algunas propuestas presupuestarias que ellos aportaban a nuestro plan de medida de choque del COVID y bueno, pues ha habido un acuerdo y todos los grupos han apoyado finalmente esa reforma presupuestaria. Yo creo que, bueno, apelando a la responsabilidad, ¿no?, que es lo que nos toca a todos y desde luego a los que tenemos ahora mismo responsabilidades políticas en un momento tan duro en el que la sociedad, que todos estamos viviendo. ¿Van a ser capaces realmente de mantener el equilibrio? Porque al final, pues bueno, cada uno quiere salvaguardar su parte o el interés que ha llevado más en su programa de gobierno. ¿Va a sufrir la cultura en favor de los servicios sociales? ¿Va a sufrir la hostelería en favor de otro? ¿O se va a encontrar el equilibrio? Nosotros intentamos encontrar el equilibrio. La hostelería evidentemente es un sector castigado, pero bueno, en general somos conscientes de que toda la economía de la ciudad y de todo el país, ¿no?, evidentemente está teniendo una afectación grave por esta pandemia. La cultura, que es lo que a mí me toca más directamente, pues también es un sector absolutamente castigado. Fue el primero que tuvo que echar la persiana prácticamente junto con la hostelería y es probablemente de los que más le cueste recuperar esa normalidad, pues por el problema evidente que hay de que funciona con aforos, con grandes aforos normalmente, y esto, con las medidas restrictivas que tenemos en este momento, es un problema. Nosotros lo que vamos a intentar es paliar, en la medida de lo posible, parte del presupuesto del Ayuntamiento de Pamplona, que había una parte, como todo el mundo sabe, destinada a las fiestas de San Fermín, que es importante dentro del área de cultura, pues lógicamente se va a utilizar ahora, aparte de algo de dinero, irá también a servicios sociales, que ahora mismo es primordial, ¿no?, la atención en los servicios sociales, pero ese dinero se va a utilizar en reactivar en la medida que podamos la cultura, en continuar programando desde el Ayuntamiento de Pamplona, de dar un impulso también con una línea de subvenciones nueva, también en la modificación presupuestaria que se ha aprobado esta mañana. Hay 100.000 euros para subvenciones en la cultura, precisamente para paliar esa pérdida de aforos en determinados espectáculos, en determinadas promociones. Entonces, nosotros, en la medida de lo posible, lo que vamos a intentar es que el daño sea el menor e intentar paliar, como digo, en la medida de lo posible, de las posibilidades que tiene una administración local, que no son las mismas que tiene un gobierno estatal o un gobierno autonómico, pues esa falta de programación, esa falta de espectáculos y esa falta de ingresos que tiene el sector cultural, claro. Y con este panorama, ¿qué es lo que maneja? ¿Qué es lo que tiene entre manos para este verano? ¿Qué cultura vamos a ver en la capital navarra? Bueno, nosotros lo que trabajamos en dos líneas, como digo, por un lado en la de las subvenciones, que este año se va a reformar para poder ayudar a todo ese, como sabes, los colectivos culturales navarros. Una buena parte del tejido cultural es asociativo, aunque también hay muchas empresas, lógicamente, en el sector. Entonces, por un lado, queremos que toda esa cultura que se vive en la ciudad, que son promociones privadas, pero que tienen ayuda pública, de la manera que se pueda reprogramar a partir del tercer trimestre, que yo creo que se podrá, estamos trabajando con ello. En lo que no se pueda reprogramar, ayudarles en todo lo que ha sido la fase de producción previa a lo que sería la exhibición, bueno, pues porque han cometido una serie de gastos que de alguna manera tenemos que ser capaces de ayudarles a que no haya más sangría, diciéndolo de alguna manera. Y luego, por otro lado, sí que vamos a implementar la programación que normalmente hace el Ayuntamiento en verano, que, bueno, como ya hay una programación fuerte de San Fermín, que es evidente que esa ya no hay, vamos a hacer una programación estable, un poco lo que es el Festival de las Murallas, para que todo el mundo entienda más o menos el concepto. Se va a hacer o se va a alargar a lo largo de todo el verano, es decir, tendremos en principio en Ciudadela como un escenario base en el que habrá actividad cultural y con una programación muy variada para todos los públicos y para todos los sectores. Y por otro lado también estamos trabajando, que eso está todavía menos definido porque bueno, pues tenemos el problema de cómo controlar los aforos, que es lo principal en este momento, en los barrios, pues, pequeños escenarios de un formato más pequeño, como digo, en plazas o en lugares con actividad comercial, también con actividad hostelera más importante, para de alguna manera también ayudar, animar a que la gente salga a la calle, siempre de una forma controlada, siempre de una forma
con mucha seguridad, es la premisa, y en principio pivotará en esos dos festivales, que no van a ser unos festivales como tal, porque es una programación muy variada, al margen de que, lógicamente, pues los TV Box, salas de exposiciones, etcétera, estarán abiertas. Pero sí que queremos programar espectáculos en calle, sobre todo por la imposibilidad que hay ahora mismo, o que parece que va a haber con los aforos en lugares cerrados, ¿no? Que probablemente hasta septiembre pues no se pueda programar de una forma más o menos normalizada. Claro, esa es la pregunta que le quiero hacer. Por ejemplo, con ese escenario del que he hablado en la Ciudadela, ¿cómo se va a controlar el aforo con lo que nos gusta la Ciudadela, a los pamploneses, y con las ganas que tenemos salir? Si continúa este buen tiempo, pues imagínese. Bueno, pues en principio planteamos, claro, todo dependerá de cómo continúe la desescalada, qué normas sanitarias tengamos, pero trabajamos con la idea, con la hipótesis de que, hombre, si hasta el 5 de julio posiblemente estemos con unas normas restrictivas, que parece que en fase 3 pues no se pueden programar espectáculos de más de 800 personas, y además sentados, y además con distancias de seguridad entre los propios asientos, ¿no? Bueno, pues trabajamos con que en verano va a haber más o menos ese tipo de restricciones. Parece lo lógico, ¿no? Parece lógico que de repente el 6 de julio no haya nada. ¿Cómo se controlará el aforo? Lo bueno que tiene la Ciudadela es que, bueno, la Ciudadela es una fortaleza, entonces el control del aforo es muy sencillo, ¿no? Dentro de la Ciudadela se programarán, habrá espectáculos de pago, habrá espectáculos gratuitos, un poco como es el festival, en la línea del Festival de la Muralla, ¿no? Que había, por ejemplo, la danza vertical, en la que sí que había alguna entrada, otros que eran gratuitos. En los gratuitos, pues lógicamente se sortearán, pero siempre se entrará con una entrada y con un aforo rigurosamente controlado. No nos preocupa tanto dentro de la Ciudadela, que sí que es más fácil el controlar, bueno, el cerrar, digamos, en el momento en el que el aforo esté completo, como por ejemplo en los barrios, esa otra idea de esos otros pequeños escenarios que puedes controlar muy bien lo que es el aforo de la valla, pero ya no a través de, o sea, a partir de la valla, digámoslo así, ¿no? Eso es lo que estamos valorando, cómo lo vamos a poder hacer. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, la otra pregunta no me lleva tan adentro del verano. La otra pregunta es si sentiremos del 6 al 14 de julio que en Pamplona debería ser San Fermín, o veremos las calles como hoy. Pues, a ver, yo creo que, bueno, ayer lo dijimos en la mesa de San Fermines, yo creo que este año toca ser muy responsables. Nos toca a todos hacernos cargo de la situación que tenemos. Para todos yo creo que es una decisión dolorosa y casi inimaginable pensar, ¿no?, en un 6 de julio sin el blanco y rojo, que por qué no, que puede haber blanco y rojo, que nadie dice que no, pero sin ese ambiente festivo que inunda las calles de Pamplona, pero es evidente que todos nosotros tenemos que ser muy conscientes de la situación en la que nos hallamos, que es de verdadera gravedad. No hay más que, bueno, ver cómo pequeños eventos, tan pequeños como por ejemplo un cumpleaños en Lleida hace unos días, ha provocado que toda una provincia se quede atrás en una fase de desescalada por un contagio masivo de 20 personas, creo que eran, y se han contagiado los 20. Es decir, no es ninguna broma. Esto parece que avanza bien, como decía hoy el ministro Illa, pero hay que ser absolutamente precavido, y a nosotros como administración debemos de hacer un llamamiento a la responsabilidad. Porque la gente va a tener ganas, porque todos tenemos ganas, porque lo llevamos en la sangre, porque va en nuestro ADN de pamploneses, ¿no? El San Fermín y el 6 al 14. Pero precisamente por eso yo creo que todos, igual que hemos sido muy responsables cuando nos han pedido que nos quedemos casi 50 días en casa con el confinamiento, creo que debemos de intentar, ¿no?, de ser conscientes de lo que hay en juego, y aunque tengamos muchas ganas de celebrar, de salir y de hacer como que no pasa nada, realmente sí pasa. Y en ese sentido pues no nos queda otra que ser todos responsables y hacernos todos cargo de la situación. Nosotros como administración lo que no podemos es programar nada que de alguna manera incite a fomentar ese ambiente más festivo, ese ambiente más sanferminero, sino todo lo contrario. Tenemos que intentar bajar expectativas de alguna forma, porque creemos que es lo prudente en el momento actual. Y así además se transmitió ayer a la mesa de San Fermines, y lo cierto es que todos los colectivos lo entendieron perfectamente bien, y todo el mundo además respondió pues como esperábamos de ellos, ¿no? Las reservas de almuerzos para el día 6 de julio están casi al completo. ¿Le gusta o le preocupa?
nos preocupa. Como administración nos preocupa, sabiendo que es bueno y es positivísimo para la propia hostelería, que está sufriendo muchísimo, lo decíamos al principio, pero nos preocupa el que, bueno, que la gente pues eso, todos sabemos lo que pasa en los almuerzos y que luego se cree en la calle más, no se respeten en definitiva las medidas sanitarias que suponemos que vamos a tener. Todo esto, bueno, me reitero que es lo hacemos pensando en que no vamos a pasar de 0 a 100 o del todo a la nada, ¿no? Y que creemos que este verano no va a ser un verano normal, en cuanto que vamos a seguir teniendo unas medidas restrictivas y unas medidas de distanciamiento social, y lógicamente el ambiente festivo sanferminero, aunque no haya actos, pues no es el más adecuado o el más indicado para respetar esas medidas de distanciamiento social. Entonces, lógicamente como administración nos preocupa, aunque por otro lado, bueno, es bueno que se reactive la economía y la hostelería de la ciudad, pero por eso estamos casi obsesionados con llamar a la responsabilidad, porque bueno, también se puede ir a almorzar y luego intentar ser todo el mundo pues consciente de lo que hay, ¿no? Y no montar después en la calle pues grandes tumultos o bueno, pues, o sacar unas charangas y que inviten a que la gente se junte y haya unas aglomeraciones que van a ser perniciosas para la salud pública. Muy bien, María García Barberena, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona, muchísimas gracias y seguiremos insistiendo en esa responsabilidad. Muchas gracias a vosotros, Roberto. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El Ayuntamiento de Pamplona, que por cierto ayer vimos las banderas a media asta, ya saben que desde ayer y hasta el 6 de junio pues en los edificios públicos ondean a media asta por el luto oficial en señal de duelo por las víctimas del coronavirus. Pues bien, esta imagen ha tardado en llegar al Ayuntamiento de Estella, donde, como ven, así estaban este mediodía, y ayer tampoco se realizó un minuto de silencio. Por todo ello, el Grupo Municipal Navarra Suma registró una instancia en el consistorio para que el equipo de gobierno, formado por Bildu Geroa Bai y los dos líderes tránsfugas del PSN, cumplan con ese luto oficial. Y esta tarde, tras la Junta Municipal, ya se lucían las banderas a media asta. Bien, pues nosotros vamos a hacer un alto en el camino y enseguida seguimos recorriendo la actualidad de nuestra comunidad foral. Hasta ahora. El Ayuntamiento de Tudela ha presentado el plan para las piscinas municipales de este verano, que se abrirán al público del 1 de julio al 31 de agosto. Para garantizar las medidas de seguridad se van a establecer 3 turnos de asistencia que tendrán que ser reservados con cita previa. La ciudadanía de Tudela podrá acudir a darse un baño de 10 de la mañana a 1 del mediodía, de 2 a 4 de la tarde o de 5 a 9 de la noche, y además se reduce el aforo de los 2 complejos. Irune García, concejala de Turismo, Comercio y Deportes de Tudela, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuántas ganas hay de piscina? Pues muchas. La verdad que íbamos aguantando un poquito la presión porque es un tema que levantaba mucho interés y bueno, ya por fin ya teníamos los datos suficientes como para poder decir cuándo abríamos esta temporada de piscinas 2020. Bueno, hemos dado por encima los horarios y cómo va a ser de alguna manera la organización. ¿Qué ha sido lo que más ha pesado para hacer esta estructura de horarios fundamentalmente? A ver, un poquito es que vamos todos, ¿no?, conforme van saliendo informaciones, adaptándonos. Entonces, adaptarse a esta nueva normalidad en unas instalaciones tan grandes, con tantos aforos, era lo que más nos preocupaba. Y bueno, pues hay que determinar que hay que dar paso a mucha gente en la ciudad y bueno, pues el poder hacer turnos ayuda mucho a poder dar esa opción a toda la ciudadanía. Entonces, bueno, es un poquito complicado ir a la adaptación, pero bueno, yo creo que haciendo los turnos con la cita previa y demás, podremos cubrir esas necesidades. La cita previa va a ser telefónica, por internet, va a poder acceder toda la ciudadanía, entiendo.
Sí, vamos a tener una aplicación que ya la tenemos activa en la página web del Ayuntamiento de Tudela, que es por donde pueden reservar actualmente ahora por horas otras instalaciones deportivas, patinódromo y demás. Y también seguiremos con la atención telefónica, pues porque bueno, hay gente que no es usuaria de teléfonos móviles o que le cuesta más acceder a las tecnologías y entenderlas, bueno, pues esa opción también la vamos a tener. Además, se va a reducir el aforo tanto del Ciudad de Tudela como Ribotas. Sí, ahora actualmente lo que nos dice la normativa es con un 30% y lo tenemos contemplado con ese 30%, que son aproximadamente unos 400 en cada instalación, y irán avanzando. Yo creo que lo máximo que se llegará sería al 50%, pues nos iremos adaptando a las fechas conforme nos vayan dando más datos. Esto en la parte de deportes que te toca, Irune, pero en la parte del turismo, ¿cómo afronta la capital de la Ribera este verano? Pues un gran reto. Las piscinas son un reto, pero el turismo otro gran reto porque, bueno, ya se anunció también que las fiestas patronales, que es una de las fuentes de ingresos importante para la ciudad, no van a estar, y luego Tudela tiene una grandísima aportación de turismo que viene de fuera, sobre todo francés, que lo tenemos aquí muy cerquita, y nos viene un reto pues muy importante por delante, a trabajar en pequeñas cosas que se puedan ir haciendo conforme nos vayan dando indicaciones en la ciudad. Tenemos una ciudad grande con diferentes espacios en los que podremos ir trabajando. Trabajaremos y seguiremos luchando en producto porque tenemos una huerta maravillosa y es un turismo muy atractivo el gastronómico, y de la mano con ellos iremos trabajando conjuntamente en ciudad pensando en qué tipo de eventos podemos hacer para reactivarles cuanto antes. Y la parte del comercio, ya para terminar, ¿cuál es la demanda que tiene ahora la concejala encima de la mesa? Bueno, una de las mayores demandas que nos pusieron, y un reto también grande, que les ayudáramos en algo inminente, ¿no? Porque ha sido un palo muy grande tener que bajar, como han tenido que bajar sus verjas de un día para otro. Ya salieron hace poquito las ayudas que damos por 700.000 euros al pequeño comercio, a las micropymes. Estamos a expensas de que lo publique ya el BOM para poder empezar a tramitarlas, y a una ayuda hasta de 2.000 euros directa. Además va a ser pagado muy rápidamente, ¿eh? Si lo publican para junio, para agosto lo van a estar cobrando. Entonces, bueno, esa es una primera de las medidas. Nos solicitan, pues sobre todo ahora han visto, ¿no?, la necesidad de tener ese portal de venta online, sobre todo de venta online local, de que puedan gestionar más venta. Entonces, bueno, trabajamos en esas líneas con mucho apoyo y con muchas conversaciones, porque al final se trata de que ellos nos transmitan, que son los que están todos los días levantando esas verjas, y entre todos buscar soluciones rápidas, porque ahora la verdad que esto nos ha llevado a que todo tenga que ser rápido. Desde luego que sí. Pues muchísima suerte, que todo mejore y que se llenen también las calles de turistas en toda la Ribera. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Sí, porque la verdad es que el turismo parece que empieza a moverse, los aviones van a volver a despegar desde el aeropuerto de Pamplona el próximo 17 de julio. Air Nostrum ha anunciado que desde el 1 va a reanudar las conexiones de Baleares con varios aeropuertos peninsulares, entre ellos el de Noain. Así que hasta el 31 de agosto Mallorca y Pamplona van a estar conectadas a través de los viajes que se van a realizar los jueves y los sábados. Este verano va a ser diferente por muchas cosas, pero aquí en Navarra va a serlo por algo que es parte también de nuestra esencia. Las fiestas, localidad tras localidad, se va produciendo una cascada de cancelaciones por todo el territorio navarro. No vamos a poder disfrutar de los bailes, de las procesiones, de las tradiciones, tampoco de las vaquillas y de los encierros. Carlos Arroniz, alcalde de Orcoyen, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Porque Orcoyen ha tenido que suspender también sus festejos por la pandemia. Sí, nosotros hemos tenido que suspender, nosotros teníamos enmarcadas nuestras fiestas. Empezaban el tercer miércoles del mes de junio, y visto la imposibilidad de la celebración por diferentes cuestiones, sobre todo por la cuestión de la pandemia, por la cuestión de la seguridad sanitaria de nuestros vecinos y nuestras vecinas, pues hemos tenido que, muy a nuestro pesar, tomar la decisión de suspender las fiestas de nuestra localidad. Claro, con lo que eso conlleva, no solamente es para los más fiesteros una situación inédita, sino también para un sector que ya venía de alguna manera un poco tocado.
Bueno, en general, la suspensión de las fiestas populares patronales de nuestras localidades ha causado que diferentes sectores relacionados con todo este mundo de las fiestas pues entren en una grave crisis, ¿no? El tema de la música, de las charangas, de las orquestas, espectáculos de todo tipo y sobre todo, en este caso, todo lo relacionado con los festejos taurinos populares y festejos taurinos en general, por supuesto. ¿Y qué podemos hacer? Porque se puede hacer algo por un sector. Hace pocos días charlábamos también en este programa con Reta y nos hablaba realmente del problema que iba más allá, porque entre otras cosas se había estado invirtiendo mucho por parte de los ganaderos que están intentando pues levantar de nuevo la casta navarra. Bueno, pues el tema del sector de lo taurino, del ganado de Bravo de Navarra, todo ese sector de ganaderías de Bravo de Navarra, pues están inmersas en una gran crisis, sobre todo porque las explotaciones siguen funcionando, siguen teniendo infinidad de gastos, siguen trabajando en todas las explotaciones, siguen echando de comer a su ganado y, sin embargo, la expectativa con respecto a la realización de festejos populares este año, vista la suspensión de las fiestas de las localidades navarras, pues es pésima, ¿no? Van a tener, estas ganaderías ingresan prácticamente la totalidad de sus recursos a través de la celebración de festejos populares y, no sé, los pueblos que vayan a celebrar sus fiestas en los últimos de agosto, septiembre, octubre, pues igual pueden hacer algo, pero los que teníamos las fiestas en junio, julio, la primera quincena de agosto, yo veo complicado. Animaría a que los pueblos pues aguantaran un poco la decisión de la suspensión, pero no sé, yo lo veo complicado. Alcalde, ¿cómo ha llevado Orkoien el confinamiento? Bueno, pues Orkoien, como todas las localidades prácticamente mundiales, pues y todos los países a nivel mundial, pues mal, ¿no? Al final es una gran pandemia, una gran crisis sanitaria y bueno, dentro de nuestras responsabilidades municipales, pues hemos intentado llevar lo mejor posible, ¿no? Sobre todo para salvaguardar la salud de nuestros vecinos y nuestras vecinas y luego pues para paliar un poco también esa crisis económica que está azotando, ¿no? a todas las personas, a todas las familias a nivel mundial prácticamente. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por su tiempo y ojalá pues todo se reconduzca y desde luego que nuestra cultura, que es la que tenemos y es la que queremos, pues entre todos seamos capaces de cuidarla y que no sufra mucho más de lo que ya está sufriendo por la pandemia. Muchísimas gracias. Pues sí, al final la celebración de los festejos populares y de las fiestas no deja de ser patrimonio inmaterial de las localidades, es cultura, es tradición y bueno, es una pena tener que suspender las fiestas, pero bueno, como hablábamos también de toda la crisis sanitaria, pues creo que todavía es mucho más importante salvaguardar la salud de todos los habitantes, ¿no? Y ciudadanos de nuestras localidades. Muchísimas gracias, alcalde. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues nosotros terminamos ya este programa hoy aquí. Disfruten de la noche y hasta mañana.